Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra cita de los sábados a las 11 de la mañana para hablar de sostenibilidad en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gabriel, buenos días a todos los oyentes. Bueno, hablemos de objetivos de desarrollo sostenible y hoy centrémonos en los sociales, ¿le parece? Muy bien, Gabriel, efectivamente. Los ODS sociales, los que son llamados personas, están al principio de los 17 ODS. Está el primero de pobreza, el 2 de alimentación, el 3 que está asociado a la salud, el 4 a la educación, el 5 al género. ¿Por qué tan importante todo lo social dentro de esta cadena? ¿Por qué no nos quedamos simplemente en lo de la biodiversidad y el medio ambiente en la sostenibilidad? Porque efectivamente, Gabriel, la sostenibilidad es una interrelación entre el medio ambiente, los seres humanos, la economía, la cultura y otros elementos que de alguna manera generan esas condiciones que permiten que haya vida en la Tierra. Tradicionalmente, los seres humanos nos hemos creído separados de la naturaleza y solo hasta recientemente, hace 50 años más o menos, nos comenzamos a dar cuenta que nosotros somos parte integral de ese ecosistema y necesitamos hablar de cambiar esa idea del medio ambiente como los pajaritos y los animalitos y los árboles que están allá alejados, sino en que nosotros hacemos parte de ese ecosistema y que ese ecosistema incluye los temas culturales y también los temas económicos. Piensen entonces que ¿para qué la economía si no hay personas? ¿Y cómo vamos a tener personas si no hay medio ambiente? Así que la interrelación es muy importante y los temas sociales pues están relacionados directamente con esa visión antropocéntrica que tenemos nosotros de la permanencia de nuestra especie en este planeta. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros y compartir buenas prácticas de sostenibilidad en Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Caracol Sostenible es una alianza con la Universidad Externado de Colombia y Caracol Radio. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y es la única agencia tripartita de la ONU. La OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores. Estamos hablando de 187 estados miembros con el fin de establecer normas de trabajo, formular políticas, elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Profesor, cuando estamos hablando de trabajo y nos metemos en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿en cuál estamos? Gabriel, estamos en el ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que busca que cada vez más las personas tengan acceso a esa posibilidad de tener un trabajo decente, un trabajo digno. Esto tiene aproximadamente unas 10 metas y estas buscan que haya crecimiento económico, mayor productividad. Uno que me parece muy interesante, que es tratar de desacoplar el crecimiento económico de la contaminación y la afectación a los recursos naturales. También estamos hablando de cómo abolir problemas tan graves como la esclavitud, el trabajo infantil o el trabajo forzado, y también incluso promueven temas de turismo sostenible y acceso a los servicios financieros para toda la población. Muy bien, pues Ítalo Cardona es director de la oficina de la OIT para los países andinos. Señor Cardona, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este tema que tiene mucho interés no solo para nosotros, para Naciones Unidas, sino que para toda la población. Bien, por empezar por algún lado entre este universo tan vasto, ¿cuál puede ser ese diagnóstico de lo que vivimos en la comunidad andina de naciones, en los países andinos, en materias de trabajo? Mire, yo creo que podríamos señalar o tratar de adaptar lo que ya ha dicho reiteradas veces el director ejecutivo de la CEPAL, que aplica para la región, para América Latina y el Caribe, por supuesto, aplica para los países andinos y por supuesto para Colombia. Se señala que en este momento nuestra región se encuentra en tres retos importantes o tres trampas inclusive importantes que frenan el crecimiento, frenan obviamente las capacidades que se tiene para avanzar hacia lo que conocemos como trabajo decente. Lo primero, somos la región más desigual del planeta. Tenemos un nivel de desigualdad muy, muy alto en nuestra región en América Latina y particularmente Colombia. Si uno revisa el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad en general dentro de cada uno de los países, se encuentra en el primer lugar desde hace muchísimos años y que significa un reto para
reducir obviamente sí, para reducir el tema de la enorme desigualdad. El segundo tema es la baja productividad. Tenemos situaciones de baja productividad en general en el mercado de cada uno de los países. Tenemos un porcentaje de más o menos 80 o un poco más de 80 o 90% son micros y pequeñas y medianas empresas, y son las que generan igualmente como el 90% del empleo en el país, en cada uno de los países. Esto tiene un impacto muy importante porque hace referencia a la calidad del empleo, hace referencia a las posibilidades de un empleo formal que reconozca los derechos y por supuesto permita seguir avanzando en la construcción de unas sociedades más equitativas, más justas. Y lo tercero es una débil gobernanza, es decir, necesitamos un fortalecimiento de las instituciones a nivel de la región. Ahí estoy hablando de América Latina y el Caribe. Si bien en general se reconoce que Colombia tiene un marco institucional bastante importante, nos estamos hablando no solamente de las leyes de las instituciones públicas, sino que en este caso de trabajo, en una institución tan importante como es el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Doctor Cardona, digamos, este diagnóstico es digamos, muy llamativo respecto a unos problemas muy serios y muy estructurales que tiene nuestra región, porque no solamente es un problema de Colombia. ¿Qué ha pensado la OIT? ¿Cómo contribuye para poder ayudarnos a resolver estos problemas estructurales que tenemos? Entonces, en función de ello, y obviamente en este gran marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que la OIT está planteando con el conjunto de agencias del Sistema de Naciones Unidas es avanzar en 3 líneas para fortalecer el tema del crecimiento. Primero, tenemos que tener un crecimiento económico sostenido. Y esto hace referencia a la necesidad de unas políticas públicas que vayan orientados a fortalecer efectivamente que este crecimiento económico puede ser sostenido. Si uno revisa históricamente, por lo menos los últimos 5 años del crecimiento económico de los países, escasamente llegará a un 3% en la región. Hay países en la región que tienen un nivel de crecimiento mucho más alto. El tema es cómo podemos crecer más y poder crecer más de manera sostenida, y para eso necesitamos por lo menos unas políticas públicas que generen un marco, si quieren, un ecosistema, como se llama ahora, para que se puedan desarrollar las empresas sostenibles. Y un tercer elemento que quisiera sostener para este crecimiento sostenido es también políticas adecuadas con la equidad de género, particularmente la necesidad de implementar políticas del cuidado que permita que cada una de las mujeres que están excluidas en el mundo del trabajo puede ingresar. Un segundo elemento, ya vimos crecimiento sostenido. El otro tema es un crecimiento inclusivo. El tema es cómo asegurar que ese crecimiento económico que se genera tenga un impacto en la vida de las personas y tenga un impacto en la vida de todos y todas, y no se vaya quedando nadie atrás. Esto significa la necesidad de hacer diagnósticos en los territorios y saber dónde se va a invertir como parte de políticas públicas y dónde la cooperación internacional va a acompañar para transformar esa situación de la vida de las personas. Y la tercera, que podemos ahondar luego cualquiera de las 3, y la tercera es que ese crecimiento sostenido, ese crecimiento, por supuesto, inclusivo, debe ser un crecimiento sostenible. El profesor ya señalaba la importancia de que este crecimiento tenga un correlativo con la protección de nuestro medio ambiente, la protección del hábitat en la cual vivimos, trabajamos, en la cual como humanidad, y en este caso más si quieren como colombianos, colombianas, por supuesto viven y se desarrollan. Es la importancia efectivamente de que este crecimiento vaya en línea con la protección del medio ambiente, con la conservación del medio ambiente, y ahí hay un impacto importante sobre las oportunidades que nos dan los empleos verdes, economía circular, entre otros temas. Bueno, pero yo le voy a proponer una cuarta al doctor Cardona, porque precisamente, bueno, salieron las cifras de desempleo hace poco. Colombia volvió a 2 dígitos, estamos en 10.13 de porcentaje de desempleo. Estamos hablando que cerca de 2,5 millones de personas en Colombia no tienen empleo, pero los que tienen empleo ha llegado hasta el 55% la tasa de los que tienen un empleo informal. Y ese es el cuarto punto. ¿Cómo ve la OIT ese empleo informal cuando estamos hablando de empleos además dignos para todas las personas? ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes, doctor Cardona? No, muchas gracias por la precisión y muchas gracias por la pregunta, porque por supuesto cuando estamos hablando de un crecimiento económico inclusivo, estamos hablando de efectivamente de un crecimiento económico que genere estos beneficios del crecimiento en la vida de las personas. Y la vía que la OIT está proponiendo es cómo se desarrolla una estrategia de tránsito, pero cómo migramos de la informalidad laboral hacia la formalidad, hacia el reconocimiento de los derechos, hacia la ampliación de los pisos de protección social a muchas personas que efectivamente están
están no solamente fuera de ese reconocimiento, de ese cuidado que el Estado, que las instituciones deben brindarle, sino que efectivamente tampoco ven el trabajo una vía para construir unas mejores condiciones para cada una de las personas y sus familias. Por lo tanto, la identificación o el desarrollo de estrategias que vayan tendientes a la formalización es uno de los ejes principales para que el crecimiento sea inclusivo. Tenemos que hacer un diagnóstico adecuado de saber cuáles son las características de la informalidad laboral colombiana y a partir de ahí definir unas estrategias y construir, no solo desde el Ministerio de Trabajo, sino que desde un conjunto de instituciones, acciones que permitan que se pueda movilizar, que se pueda transitar a un escenario de reconocimiento de derechos, a un escenario en donde el trabajo sea efectivamente un vehículo para el desarrollo económico, para el desarrollo social de cada una de las personas. Doctor Cardona, ya en otros programas hemos hablado sobre un posible problema que se presente en el futuro con la tecnología, la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que de alguna manera podrían comenzar a afectar de una manera significativa el trabajo en un futuro cercano. Hay cifras que muestran que en países como en Estados Unidos o los países europeos, cada vez más se espera que en los próximos 10 años haya un cambio, digamos, de tipos de labores y se sustituyan a las personas por otras tecnologías. ¿Cómo ve la OIT esta situación? La OIT y el Banco Mundial sacaron un reporte global, que es un reporte que yo invitaría en general a la audiencia a revisarlo, a estudiarlo, porque son unas cifras muy importantes que generan un diagnóstico y nos dan una perspectiva para el diálogo de lo que viene. El estudio dice que por lo menos una tercera parte de los empleos va a ser afectada directa o indirectamente por la inteligencia artificial. Ya lo está haciendo, pero que estamos hablando de que un tercio, no estamos hablando de las pérdidas de empleo, estamos hablando de que el empleo tal como lo conocemos, por lo menos una tercera parte va a cambiar, va a ser diferente, va a generar por supuesto personas que salen del mundo del trabajo, pero va a requerir sobre todo que nos adaptemos las personas que estamos en el mundo del trabajo en general, que nos adaptemos al uso de las inteligencias artificiales y que podemos a partir de ahí saber cómo podemos transitar en esa línea. Hay varias preocupaciones. Quiero señalar por lo menos 3 preocupaciones, también muy brevemente, en razón del tiempo. La primera preocupación tiene que ver con las brechas de desigualdad que existen en cada uno de los países. La inteligencia artificial obviamente se maneja a través del Internet, en general de eso, y luego corresponde revisar qué porcentaje de la población en el país tiene acceso a banda ancha, tiene acceso al Internet. Todavía hay muchas brechas, sobre todo en el sector rural, brechas de conectividad. Si esas brechas de conectividad no se resuelven, vamos a seguir ahondando, vamos a seguir ampliando esas brechas de exclusión y vamos a seguir siendo desiguales, para decirlo con la palabra de vida. Un segundo elemento tiene que ver con las competencias digitales. Ya no es que se vuelva una carrera, se vuelven unas competencias que todos y todas debemos de asumir, y ahí la necesidad de avanzar en un diálogo entre la educación y el trabajo para que el tránsito que existe entre educación y trabajo sea un tránsito que traiga un beneficio, que le dé a las personas la posibilidad de saber utilizar las oportunidades, aprovechar las oportunidades y no simplemente verlos como algo que me pasó, que me afectó, que me desarrolló. Y un tercer tema que es importante y que se debatió la semana pasada en Cartagena, en un evento ministerial de la región sobre inteligencia artificial, es el tema de nuevo de la gobernanza. ¿Cómo se va a regular, ya no digamos el uso, el acceso, porque generalmente es libre, que generalmente se desarrolla independientemente de las personas, pero cómo se va a regular todo el marco de relaciones, por ejemplo, en el sector trabajo, que tenga que ver con la inteligencia artificial? Estamos hablando con Ítalo Cardona, el director de la oficina de la OIT para los países andinos. Recientemente en nuestro país, bueno, y en varios países de todo el mundo se está hablando de algo que usted tocaba y es muy importante, por supuesto, de la productividad. Pero estamos hablando de reducir las jornadas laborales, reducir las horas de trabajo de la gente. ¿Qué tan preparados cree usted que estamos en la región andina para enfrentar esta reducción de jornadas y ser más productivos cuando el problema es precisamente la productividad también? Hay 2 países que están en ese trámite de la reducción de jornadas en algunos ciertos sectores. Están desarrollando algunas iniciativas en Chile y otras en Colombia. Y en general yo creo que abre la posibilidad de este diálogo sobre cuáles son los ejes que marcan la productividad. Si ve usted los índices de los países que hacen parte de la OECD,
Colombia, si no es el primero, estará entre los 3 primeros de países donde se trabaja jornadas de trabajo mucho más amplias. Sin embargo, todavía dista realmente de tomar otras medidas adicionales para llevar, o otras medidas para poder avanzar en el tema de la productividad. El tema de la reducción de jornadas, como dije, creo que da un espacio de diálogo que nos permita a los actores del mundo del trabajo, gobiernos, empleadores, trabajadores, entrar en esta discusión, entrar en esta conversación que es tan importante para el país, que es tan importante para la región, es decir, cuáles son los elementos que va a permitir hacer despegar la producción o la productividad directamente. Pues Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, bienvenido siempre a Caracol Sostenible y gracias por compartirnos estas preocupaciones que tenemos sobre un mejor futuro de la población trabajadora en esta región andina. Muchas gracias a ustedes y sí, a veces nuestras transiciones y crisis nos llevan a la reflexión, pero es una reflexión que quiere llamar a ser propositivos, que quiere llamar hacia pensar diferente, actuar diferente y por supuesto este actuar diferente tiene que salir como resultado de un diálogo social en donde todos y todas pueden escucharse y donde todas y todas pueden contribuir a este futuro. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, también nos centramos en lo social, no solamente en lo ambiental y en lo económico. ¿Por qué tan importante lo social? Pues Gabriel, somos nosotros, las personas. De alguna manera, nuestra visión antropocéntrica, pues es necesario tener un sistema económico, pero también un sistema de dónde vivir. Y digamos, somos ese centro donde conectamos esa economía con el medio ambiente y, por supuesto, los temas sociales son fundamentales también para que podamos vivir esos seres humanos en armonía. Pues Aura Lucía Lloreda es directora de la AFE, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, una organización creada en el 2008 y lo que tratan de hacer es potenciar el trabajo que hacen estas organizaciones. Aura Lucía, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Gabriel, gracias Gustavo, muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta invitación. Bien, pues yo creo que es un lugar común y estamos hablando de algo que suena muy lógico, el ayudo y el potenciar. Potenciar el para qué y por dónde, porque hay muchas rutas para escoger. ¿Por dónde va la AFE? A ver, la AFE lo que fomenta y potencia es el trabajo colaborativo entre las fundaciones, entre ellas con otros actores del ecosistema, porque lo que buscamos es que el impacto que se tiene a través de los proyectos sociales cada vez sea mayor, que dejemos de seguir actuando en silos, cada una con su programa, y que comencemos a fomentar el trabajo colaborativo y las alianzas, que es lo que nos va a ofrecer lograr pues como el impacto que queremos. ¿Cuáles son, Aura Lucía, esos enfoques que tienen ustedes? ¿Cuáles son los temas más significativos o que ustedes quieren destacar y quieren ayudar a combatir? A ver, aquí siempre se trabaja con las poblaciones más vulnerables, donde la gran mayoría de fundaciones familiares empresariales trabajan en los temas de educación que va desde la primera infancia hasta la tercera edad, por todo el ciclo educativo, con diferentes tipos de programas. Por ejemplo, después de la pandemia se vio la necesidad de reforzar habilidades de lectoescritura y de matemáticas. Entonces las fundaciones adaptan programas que ya tienen o crean programas nuevos para dar este apoyo pues, a los niños que más lo necesitan. Otro de los temas que trabajan pues más de 55 fundaciones es el tema de generación de ingresos, y esto es curioso porque después del estallido social del 2021, las fundaciones que tienen una relación directa con las comunidades lograron entender qué era lo que estaban pidiendo los jóvenes que estaban en la calle, y así comenzaron a desarrollar diferentes iniciativas de emprendimiento, empleabilidad, educación financiera, educación para el trabajo, para apoyar a esta población y dar respuesta así a lo que se estaban pidiendo en las calles. Esto va a sonar paradójico, el dinero no lo es todo. Por supuesto que el dinero se necesita para que esto funcione, pero no es darle a la gente plata, eso no se soluciona con plata, sino se soluciona con este tipo de programas, con estar más enfocados y con ayudar a la gente a salir adelante, al desarrollo, Aura Lucía. Exactamente. Nosotros a través de las fundaciones, como bien lo dices, o sea, no es el dinero,
es primero el tratar de trabajar con ellos, entender cuáles son las necesidades, qué es lo que están buscando y acompañarlos durante el proceso. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Going, que funciona principalmente en Bogotá y está arrancando en Barranquilla, que es un vehículo de impacto colectivo que busca disminuir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, o sea, los famosos ninis. Los ninis, sí. Para poder con ellos ayudarles a construir como un proyecto de vida, darles las capacidades que necesitan, ya sea para arrancar un emprendimiento, hay varios pues que se quieren emplear, entonces acompañarlos en todo el proceso de cómo, pues, o sea, todo el proceso y comenzar a juntar la oferta con la demanda, y así se trabaja directamente con los jóvenes, porque como tú bien dices, no es entregar recursos solamente, sino es acompañar para que realmente uno diga a este joven con quien trabajé lo logró. Entonces hay unos mecanismos de medición para mirar si el programa o los programas están funcionando, y así es un acompañamiento como permanente con las comunidades, no es solamente recursos. Fíjese que estamos hablando de jóvenes, de los ninis, pero también tienen un plan mayor, un plan para adultos mayores. Sí, hay un plan que crearon 3 fundaciones que son miembros de la AFE para dar, mejor dicho, porque ahorita, pues como te decía al principio, las fundaciones trabajan mucho con niños, jóvenes, pero a los adultos se les estaba dejando a un lado, y estas organizaciones se unieron para promover como emprendimientos de personas mayores de 60 años. Ya los resultados de esto, se han creado 18 empresas, 107 trabajadores, y es una iniciativa que ha ido creciendo y cada vez tiene más aliados para brindarle a los mayores de 60, que cada vez vamos a hacer más, como la oportunidad de que no es que te pensiones y dejaste de ser útil para la sociedad, sino más bien aprovechar ese conocimiento, esa capacidad para pues, que puedan seguir siendo activos pues, en la vida. Mire, Gabriel, este tema tan interesante porque de alguna manera aquí ha habido un debate desde hace ya varios años de cómo las empresas pueden contribuir a reducir la pobreza. Y este es un ejemplo interesante desde una perspectiva de cómo se están reduciendo, cómo están logrando hacer acciones. Incluso precisamente en los próximos días voy a estar presentando un resultado de si al final las escuelas de negocios vincularon ese tipo de trabajos dentro de las universidades y si eso ha generado impacto en los estudiantes en sus actitudes para combatir la pobreza y para hacer acciones concretas para hacerlo. Yo creo que estos son ejemplos que permiten a las personas ver que hay posibilidades de cómo la empresa puede contribuir. Ahora, Lucía, ¿hay alguna barrera para ayudar? Suena como rara esta pregunta, pero ¿a qué se enfrentan ustedes en el día a día? A ver, yo creo que la barrera más grande, pues, y que trabajamos como todos los días para superarla, es el fomento de alianzas, porque pues no es nuevo, la confianza en nuestro país se ha ido perdiendo. Entonces, la generación de alianzas, sobre todo intersectorial, es algo que promovemos y buscamos todos los días trabajar para que esa confianza entre, digamos, sector público, sector privado, vuelva a renacer, porque sabemos que el sector público pues puede tener los recursos, tiene la capacidad de llegar a más gente, sin embargo el conocimiento, la experiencia, la capacidad de organizar pilotos, de aprender de lo que no sirve y de lo que sí sirve, lo tiene el sector privado a través de sus fundaciones. Entonces, pues yo creo que el reto es la generación de confianza, porque las fundaciones han servido y siguen sirviendo para ser el puente entre las comunidades y el sector público, pero pues hay que trabajarla, o sea, hay que sentarse y poner pues como las reglas sobre la mesa y comenzar realmente a generar confianza que logre llegar al trabajo colaborativo y que pues para que las cosas tengan más impacto. Bien, no sé si sientes que hay una ayuda real y de corazón desde las compañías, o qué tanto puede haber que igual la ayuda sirve un greenwashing, o simplemente estoy dando esta plata porque igual me la van a descontar de impuestos y puedo hacer una reducción. ¿Cómo sientes tú que esté trabajando Colombia desde el empresariado frente a la ayuda social que necesita el país precisamente para vencer esos índices de desigualdad tan grandes?
Pues te digo, Colombia, si lo vemos en América Latina, es el país donde las fundaciones tienen más trayectoria, o sea, tenemos fundaciones que tienen más de 60 años de existencia, donde siempre se ha mostrado el compromiso del sector privado a través del sector fundacional para el desarrollo y pues para atender a las poblaciones más vulnerables. Entonces, lo que yo te puedo decir es el compromiso es real, tanto así que las fundaciones en Colombia son operadoras de sus propios programas, o sea, a diferencia de otros países del mundo donde las fundaciones solamente entregan plata y ya con eso como que creen que hacen su labor. Aquí son fundaciones de primer piso, como se llama pues en el léxico fundacional, y lo que quiere decir es que desarrollan sus propios programas, o sea, tienen un contacto directo con las comunidades y eso ha generado una capacidad de entender qué es lo que está pasando en el territorio, de adaptarse si hay una nueva necesidad, de tener programas integrales. Yo, respondiendo a tu pregunta, yo pues creería que las fundaciones aquí tienen, pues las empresas a través de sus fundaciones tienen un compromiso real con el desarrollo de Colombia. Vimos entonces cómo las empresas pueden contribuir, pero ¿por qué no nos cuentas? Ahí nos has dado algunos toquecitos, ¿por qué es tan importante que hayan organizaciones sociales que contribuyan, que sean confiables para una sociedad? ¿Por qué no dejarle solo esa tarea al Estado? Porque el Estado no lo puede hacer solo. Eso no es solamente el caso de Colombia, sino que yo creo que lo hemos visto en todas partes del mundo. El Estado, por la rigidez que tiene el Estado, no necesita aliados en el territorio que tengan la cercanía con las comunidades, porque es que estamos hablando aquí, los gobiernos duran 4 años máximo. En cambio, las fundaciones tienen pues, que están permanentemente con las comunidades. Entonces tienen la capacidad de entender más qué está pasando en el territorio, sobre todo aprender a desaprender, o sea, qué funcionó, qué ya no funciona y comenzar a adaptar cosas nuevas. Y creo que es fundamental que existan organizaciones como la AFE, en este caso, para que se haga de una manera estructurada, un poco más ordenada en esa gran forma de ayudar. Pues hoy estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenibles sociales y por eso queríamos hablar con Aura Lucía Lloreda, la directora de la AFE. Aura Lucía, mil gracias y bienvenida siempre a Caracol Sostenible, nuestros micrófonos abiertos, siempre que podamos colaborar por un país, por un mundo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. La industria de las bebidas, ¿qué hace por la sostenibilidad? Pero ¿qué hace especialmente por los recicladores? Don Juan Manuel Durán, adelante. Continuamos en Caracol Sostenible visitando esos proyectos importantes en materia de sostenibilidad. Hoy nos acompaña Marta Rubi Falla, directora de sostenibilidad de Postobón. Marta Rubi, bienvenida a Caracol Sostenible. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, qué rico tenerlos acá. Bueno, vinimos a conocer el proyecto Faro, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días por todo eso que están logrando ustedes en una alianza importante con PepsiCo, Postobón. Y hablemos, ¿qué es el proyecto Faro? Bueno, contarles, el proyecto Faro lleva ya 4 años, es una parte fundamental de nuestro programa de economía circular en Postobón y es un programa de reciclaje inclusivo. Es el que nos permite ser responsables con todos los envases y empaques que ponemos en el mercado, ir por ellos después de que todo Colombia lo consume y volverlos a los sitios de transformación, evitando la contaminación. Te digo pues que el programa ha venido teniendo un crecimiento increíble. El año pasado duplicamos el número de asociaciones de recicladores, hoy estamos con 54 asociaciones y más de 8.000 recicladores. Pues estamos hablando de esa recolección de residuos, de la transformación, de reutilizar, esa palabra que se ha vuelto tan importante en la actualidad. Pero también hay un componente bastante llamativo y tiene que ver con la educación, con la formación que ustedes le están haciendo a estas personas que hacen parte del proyecto Faro y que hace algunos años no veíamos la importancia quizá de los recicladores. Hoy les estamos dando a ellos
el momento que se merecen, el reconocimiento mejor que se merecen, porque es un eslabón muy importante en esta cadena. Sí, no, qué bonitas palabras las que utilizas, y efectivamente es reconocerlos y dignificar la labor. Recicladores han existido hace muchos años en Colombia, tienen una regulación. Ellos pueden conformar cooperativas de reciclaje y prestan servicios públicos, son empresas de servicios públicos domiciliarios, pero igualmente son empresas débiles, ¿cierto? Que los recicladores no son empleados, ellos se autoemplean, ellos le venden a la asociación su material y así va el material pues circulando en la economía y recogiendo pues ese valor, y pues la asociación les paga a ellos una plata. Pero hay muchas necesidades, tanto de la asociación como de la logística para que ellos hagan eso. Nosotros les ayudamos con arriendo, con equipos, compactadoras, vehículos, para que vayan por más y ampliar la capacidad de recolección en el país, pero el tema humano que tú mencionas es fundamental. La gente la apropiación. La apropiación. Ellos son pues como unos servidores públicos, están mirando lo colectivo, están descontaminando nuestras calles y los rellenos sanitarios. Entonces están realmente trabajando por la sociedad. Pues bien, estamos también con María Paula Cano, que es directora de Asuntos Corporativos de PepsiCo y también directora de la Fundación PepsiCo. Bienvenida a Caracol Sostenible. Mil gracias por la invitación y un placer estar contigo. Bueno, hablemos del proyecto Faro, del cual ya conocimos un poco, pero ¿por qué PepsiCo se une junto a Postobón? ¿Por qué importantes esas alianzas para llevar a cabo estos programas? Bueno, primero quiero contarte que PepsiCo es una compañía agroindustrial de alimentos y bebidas, y tenemos una visión como compañía que es tener la sostenibilidad en el centro de nuestro negocio. Sí. Y eso lo llamamos PepsiCo Positive o PepsiCo Positivo. Y en ese sentido tenemos un pilar fundamental que es utilizar menor resina virgen en nuestros empaques y hacer la circularidad de los empaques, que todos los empaques post-consumo tengan una nueva vida. Y es por eso que para nosotros es fundamental vincularnos a proyectos como Faro, donde trabajamos con asociaciones de recicladores para que estos materiales nuevamente tengan una nueva vida. Entonces sabemos que el trabajo que ellos hacen es un trabajo muy duro, es un trabajo muy complicado en las calles, entonces trabajamos en diferentes aristas en el proyecto, como mejorar la calidad de vida de ellos, como mejorar la infraestructura que tienen pues para que hagan una mejor labor y pues así podamos tener más material post-consumo para estos nuevos empaques. Bueno, acaba de tocar un tema muy importante y es esa responsabilidad social, únicamente no en la entrega del producto, sino en el post-consumo. ¿Cómo les ha ido con eso y qué podemos hablar quizá un poco de cifras, de cómo estamos manejando ese material para reutilizarlo? Bueno, todavía las tasas de recolección siguen siendo muy bajas y sí necesitamos seguir trabajando de la mano de nuestros recicladores en todos los diferentes materiales para que lleguen nuevamente a esta nueva vida. Y todo empieza por los consumidores, por los hogares. Entonces tengamos conciencia cada uno de nosotros que cada vez que consumimos un alimento, que nos tomamos una bebida, separemos de manera correcta, porque en ese sentido le ayudamos a la labor a ese reciclador. Pues siempre lo hemos dicho aquí en Caracol Sostenible, y es que el problema no es solamente de las industrias, de las empresas, es que también tenemos una responsabilidad muy grande como consumidores. El que se comió la papita y botó el plástico a la calle, pues tiene gran responsabilidad. El que no lo gestiona de manera adecuada también tiene gran responsabilidad. Así que es un mensaje que siempre enviamos aquí a través de Caracol Sostenible para que entre todos empecemos a sumarnos a estas muy buenas campañas que se realizan al interior de las compañías. Pero hablemos también un poco acerca de ese trabajo social, porque no es solamente la economía circular, los residuos, sino también ese trabajo social que vienen ustedes realizando con los recicladores. Sí, precisamente hoy estamos acá en la planta de Postobón porque estamos dándole un reconocimiento por su labor a estos recicladores. Les estamos entregando 1 millón de pesos a cada uno, entregamos hoy 250 bonos de 1 millón de pesos, pero ya hemos alcanzado alrededor de 500 a nivel nacional. Con estos bonos lo que esperamos es que ellos mejoren sus necesidades en sus hogares, que utilicen esto pues para la cocina, para lo que necesiten y lo que ellos necesiten que crean que es mejor para sus hogares, entonces estos bonos serán para ellos. Estamos con otra de esas personas que hace parte de este proyecto Faro. ¿Cuál es su nombre? Claudia Quijano. Claudia, ¿hace cuánto realiza la labor de reciclaje?
soy de tercera generación, mis abuelos, mis padres y yo, tercera generación. Conocimiento ancestral, le podríamos llamar a esto. Sí, gracias a Dios y gracias al conocimiento que tienen mis padres que nos han inculcado como el reciclaje y la recuperación en la fuente y lo más importante, un planeta limpio, que es lo que necesitamos. Necesitamos un planeta limpio y hablamos no solamente de separar en la fuente, sino también de esa economía circular. Y ese concepto quizá nosotros, quienes estamos en los medios de comunicación y los expertos, a veces no podemos comunicarlo también, pero nuestra invitada sí sabe hacerlo muy bien. ¿Qué es la economía circular? Expliquémosle a todos los oyentes. Bueno, la economía circular, ¿quién la hace? Realmente el recuperador de oficio. Nosotros somos los que recuperamos, transformamos y llevamos a la materia prima para que se pueda producir nuevamente el cartón, el papel, el archivo, el plástico. ¿Por qué? Porque realmente los de no aprovechables hacen una economía lineal. ¿Cuál es la economía lineal? Recolección y enterrar. En cambio, nosotros los recuperadores de oficio sí sabemos realmente qué es el reciclaje y qué es la economía circular. ¿Qué vas a hacer con esa ayuda que está entregando hoy PepsiCo junto a Postobón? El beneficio lo vamos a organizar para poder hacer los cimientos de la casa. Cimientos de la casa, muy bien. Y hay personas que también de pronto han estado compartiendo con ustedes y les dicen, yo voy a usarlo para esto, para lo otro. ¿Qué han dicho? Uno de mis compañeros lo quiere utilizar para comprar electrodomésticos, otro de mis compañeros para la pintura de la fachada de su casa. Bueno, pues eso también hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, lograr ese crecimiento económico, ese bienestar también en las familias y ustedes, por supuesto, que también lo merecen. Gracias por estar con nosotros en Caracol Radio. Gracias a ti y gracias a PepsiCo Postobón y siempre estaremos de la mano trabajando con ellos. Gracias por el espacio. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Continuamos en Caracol Sostenible, hoy hablando con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos acompaña Adriana Yepes, especialista en manejo forestal de la FAO. Adriana, bienvenida a Caracol Sostenible. Muchas gracias, Juan. Un saludo para todos y todas. Bueno, hablamos, Adriana, de algo que nos compete a todos y es el cuidado de los árboles. ¿Está mal talar árboles? Bueno, pues primero recordar eso que nos enseñan de niños, que los bosques son fuentes de vida porque nos dan alimento, nos dan sombra, regulan el ciclo del agua, pero también hay que entenderlos como un organismo que tiene sus ciclos de crecimiento como nosotros. Entonces está mal talar un árbol cuando desconoces que determinado árbol es de una especie que se demora mucho en crecer y en ponerse gordito, por así decirlo, y lo talas porque no va a tener cómo regenerarse rápidamente. Entonces está mal eso, cuando lo hace sin un permiso de la autoridad competente, que en nuestro caso son las corporaciones autónomas regionales, cuando lo hace sin una debida planificación, sí, o sea, va a talar un árbol porque sí, o muchos árboles, que finalmente es lo que conocemos técnicamente como deforestación y es uno de los grandes problemas que tenemos no solo en Colombia, sino en el mundo. Ahí es donde es un pecado. Me gusta esa palabra, pecado. Es un pecado talar árboles cuando no se hace de una forma adecuada. Pero hay una forma de tener acceso a la madera, pues que todos la consumimos en nuestro día a día, que es necesaria. Hay forma de tener acceso a la madera de una forma responsable. Así es, Juan, y era precisamente eso también lo que lo quería ligar. Todos consumimos madera, ¿sí? O sea que sí, es una fuente, digamos, que tenemos de los árboles. ¿Cuándo se puede hacer bien? Cuando aplicamos un concepto que es el manejo forestal sostenible. ¿Y eso qué implica? Que tú conozcas ese gran organismo, cómo crece, cuando llega a su punto de equilibrio. Los árboles también envejecen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una buena práctica es también árboles que ya tienen una edad importante, siempre y cuando tengas el permiso o la autorización de las entidades competentes, puedes hacer ese aprovechamiento. Actualmente en Colombia, la apuesta del gobierno nacional, desde que sometió un instrumento de política muy importante que se conoce como la Estrategia Nacional Red o Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, promueve precisamente el manejo forestal sostenible, incluyendo que sea comunitario. ¿Esto por qué? Porque tú lo visibilizaste, no solo los ciudadanos de a pie usamos madera, muchas comunidades de nuestro país utilizan madera para sus viviendas, para cocinar con leña, y lo han hecho de manera muy responsable, porque saben que si extraen un árbol, tienen que reemplazarlo,
Sí, incluso hay tradiciones culturales que están basadas en eso, ¿no? Lo que yo extraigo de la naturaleza, ellos a veces piden pues un permiso por toda su cosmovisión, lo reponen, ¿sí? Entonces esa es una manera importante de que no sea un pecado talar el árbol. Yo agregaría, si me permites, también decir que nosotros como consumidores podemos ser muy responsables. Voy para allá, porque justamente hablando de esa extracción responsable, cuando uno tiene conocimiento puede tomar buenas decisiones. Y eso es lo que buscamos también aquí en Caracol Sostenible, entregar esa información adecuada a quienes nos escuchan, pues para que tomen las decisiones necesarias. Como consumidores, ¿qué tenemos que hacer? No solamente qué podemos, sino qué tenemos, porque este tema del cuidado del planeta, este tema de la sostenibilidad, pues ya es un compromiso de todos. Sí, así es. Como consumidores, algo importante, bueno, es eso, conozcamos más de los bosques y ustedes, los periodistas, son unos aliados importantes porque nos pueden ayudar a transmitir un mejor mensaje. Hace un par de años desde la FAO teníamos como un eslogan, es nadie cuida lo que no conoce ni lo que ama. Entonces tenemos que empezar por esa apropiación también desde las ciudades de ver el bosque como fuente de recursos, como que sí tenemos un espacio de esparcimiento, pero en realidad nos están dando la vida, desde el aire que respiramos, desde el agua limpia que tenemos la oportunidad varias personas de tomar. Pero cuando consumo un producto, bien sea de madera o de un producto no maderable, cuestionémonos, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa madera? ¿Sí? ¿Dónde lo estoy comprando? Que puede ser un almacén de cadena, puede ser algún local en alguna parte, no solo de Bogotá, sino de otras ciudades. Preguntarle al dueño o al que me está vendiendo, venga, ¿eso es madera legal? Y si la respuesta es no, porque probablemente estamos yendo a sitios donde la madera no es legal o no nos pueden dar como esa garantía, pues también abstenernos de hacerlo. Pues estamos hablando de no fomentar el consumo de madera ilegal, a no fomentar la tala de árboles y por supuesto también lo estamos haciendo de la mano de Jack, que es el personaje principal en este momento de la Liga de Monitoreo. Hace 8 días hablábamos del lanzamiento de esta Liga de Monitoreo en plastilina, donde nos enseñan, como lo dice su nombre, en plastilina, con dibujitos, para que sea mucho más fácil entender todo este tema del cuidado de los árboles. Y en este segundo capítulo de la Liga de Monitoreo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y pues vamos dándole paso a Jack, que nos cuente también qué es lo que nos va a traer en este segundo capítulo. Hola amigos y amigas, soy Jack, el caimán negro y reportero del sistema de monitoreo de bosques y carbono. Y hoy quiero contarles algo muy importante sobre los árboles de nuestros bosques. Los árboles son como los pulmones de la tierra, nos ayudan a respirar y también son el hogar de muchos animales que viven en los bosques. Pero, ¿sabían que cuando se talan árboles de manera ilegal, se está haciendo algo muy malo? Eso no está bien. Te explico por qué. Primero, la tala ilegal destruye los hogares de los animales que viven en los árboles, como los pájaros, los miquitos y muchos otros. Imagínense quedarse sin casa de un día para otro. Segundo, dañamos el suelo y perdemos la sombra que refresca los ríos, espacio donde duermo yo. Eso hace que el agua se evapore más rápido y que tengamos menos agua limpia para tomar. Recuerden, está mal talar árboles de manera ilegal, porque estamos quitándole al planeta algo que necesitamos para vivir. Así que, si algún día escuchan sobre alguien que tala árboles sin permiso, díganle que eso no está bien. Podemos cuidar los bosques y los árboles de manera sostenible para que nunca falten y sigan dándonos aire limpio y sombra por muchos, muchos años más. También es importante que sepamos que sí podemos aprovechar un árbol, bien sea usando la madera u otras partes como sus frutos, flores, aceites, solo si se hace de manera planificada y con los trámites respectivos. Las personas necesitan madera para sus viviendas, leña para cocinar sus alimentos e incluso para la fabricación de muebles para su comodidad. Y el manejo forestal sostenible comunitario se trata de eso,
de generar legalidad aprovechando sosteniblemente nuestros bosques para satisfacer necesidades básicas sin agotar el recurso. Cuento con ustedes para proteger a nuestros árboles y bosques. Pues Adriana Yepes, una linda labor la que están haciendo desde la FAO, enseñándonos a todos con esta liga de monitoreo. ¿Y cuál es el mensaje final para los oyentes de Caracol Sostenible? Bueno, Juan, el mensaje final es que seamos consumidores responsables, que sepamos que sí es pecado tumbar un árbol porque quise y no lo planifiqué y sin un permiso, que hay maneras de hacerlo sosteniblemente, es decir, utilizando de los ecosistemas lo que en realidad necesitamos. Y pues yo agregaría algo adicional, y es que cuando tú consumes algún producto, bien sea maderable o no maderable, que está en el marco de la legalidad, tú le generas empleo a la gente de nuestras áreas rurales. Estás consolidando economías forestales locales que están redundando en una mejor calidad de vida. ¿A qué me refiero? A que la gente tenga ganancias justas también por esa labor tan amigable con el medio ambiente que están haciendo, y puedan tener también la oportunidad de comprar cosas que necesitan, de poderle dar educación a sus hijos y de también visibilizar y reivindicar prácticas culturales sostenibles que practican nuestros pueblos indígenas y nuestras comunidades negras en el país. Todo lo podemos hacer si lo hacemos de una manera responsable e informada. Pues es Adriana Yepes, especialista en manejo forestal sostenible de la FAO. Adriana, gracias por hacer parte de este espacio en Caracol Sostenible. A ustedes, Juan, por la invitación, y un saludo a todos los oyentes. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión, me encanta esta sección. ¿Para dónde nos vamos aquí? Bueno, Gabriel, ya que hablamos de los ODS sociales, vamos a hablar de una paradoja que se presenta con el desarrollo, especialmente en los temas urbanos, porque tiene su cara oculta. Generalmente el desarrollo urbano es visto como un símbolo de progreso, de modernización, de unas mejores calidades de vida, pero curiosamente genera o profundiza mejor desigualdades en temas económicos y en temas sociales. En su afán por mejorar la infraestructura y la calidad de vida, muchas ciudades comienzan a desarraigar a las comunidades pobres, reduciendo su acceso a alimentos frescos y limitando también sus servicios básicos como salud, educación, que generalmente no están en las periferias. Les voy a dar algunos datos. El Banco Mundial indica que para el 2050 casi el 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Sin embargo, este crecimiento, que a veces uno diría es importante, no significa prosperidad para todos los ciudadanos. América Latina, que es una de las regiones más urbanizadas del mundo, porque más o menos está el 20 y el 25% de la población vive en asentamientos informales en este momento y no tiene acceso a alimentos, no tiene acceso a educación y tampoco a una situación médica adecuada. Así que ese desarraigo de las comunidades es un fenómeno, pues yo diría que alarmante, porque más o menos entre el 2000 y el 2020, según ONU Habitat, más de 60 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares en ciudades de todo el mundo debido a proyectos de desarrollo urbano. Estos desplazamientos, pues obviamente ustedes se imaginarán que significa que las personas comienzan a perder sus medios de vida, sus medios de subsistencia, y empujándolas a mayor pobreza y a ubicarse al margen de las ciudades donde no tienen ese tipo de condiciones. También estamos viendo que hay un problema crítico con las ciudades, porque como desarraiga a las personas de donde generaban sus recursos, están comenzando a enfrentar a lo que se conoce como los desiertos alimentarios, que son esas zonas donde no encontramos alimentos frescos y donde no se pueden conseguir fácilmente, sino que tienen que acceder las personas a restaurantes de productos procesados de baja calidad, y eso genera pues problemas para la salud de estas personas. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 23 millones de personas viven en este tipo de zonas donde no tienen sino acceso a supermercados y nada de alimentos frescos, y además que son mucho más costosos. Y también podemos ver los problemas que tienen que ver con la salud y la educación, porque generalmente la expansión urbana pues se traduce en construcción de hospitales, clínicas, puestos de salud,
pero generalmente en los centros de las ciudades. Las periferias quedan totalmente desatendidas. Entonces, por ejemplo, hay un estudio del Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo, eso es en Inglaterra, revela que en muchas ciudades del país en desarrollo, las familias en la periferia gastan hasta el 30% de sus ingresos solo en transporte para acceder a esos servicios básicos. O sea que es una especie de contradicción que subraya la necesidad urgente de políticas urbanas inclusivas, que no solo promuevan de crecimiento económico, sino que también garanticen que todos los habitantes, independientemente de su ubicación, tengan acceso equitativo a los recursos y a los servicios que una vida digna que se merece. Así que yo creo que es fundamental alejarnos del pensamiento como simplista y reduccionista, de no considerar las implicaciones, la complejidad y las perspectivas de este tipo de situaciones y poder analizar en estos momentos cómo va a afectar no solo a ciertas personas, sino a la población en su conjunto. Bueno, creo que gran discurso se echó hoy, profesor. Muy bien, nos deja mucho para pensar este fin de semana aquí en Caracol Sostenible, que llega a su final. Sigan con Caracol Radio.